Queremos continuar estudiando la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en este caso del versículo 21 al 26, en donde tiene por título Jesús y la ira. Y dice la Escritura: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Acá Jesús está hablando y reinterpretando en esta oportunidad el sexto mandamiento, que dice no matarás. Por eso dice: oíste que fue dicho no matarás, pero yo os digo. Y como decía en el estudio anterior, cuando tratamos de Jesús y la ley, Jesucristo vino a darle la verdadera interpretación a la palabra, el verdadero sentido de lo que Dios había querido decir con los 10 mandamientos, para Israel y para nosotros también. Por eso acá toma uno de ellos, que es el sexto, no matarás, y dice: ustedes escucharon que Dios dijo no matarás, pero yo les digo. Entonces ahí dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable, cualquiera que hable mal en contra de su hermano será culpable. Quiere decir que no solamente va a ser culpable o está mal delante de Dios la acción de agarrar un cuchillo y matar a alguien, sino que ante Dios el pecado también puede ser de pensamiento y de palabra. Incluso la Biblia menciona 4 tipos de pecados. Uno es el pecado de acción, que es el que está condenado en el mandamiento, si uno lo lee literalmente, no matarás. Otro es el pecado de palabra. En tercer lugar está el pecado de pensamiento. Y en cuarto lugar es el pecado de omisión. Quiere decir aquellas cosas que no hacemos, que nos corresponden hacer, que debemos hacer. Cuando no hacemos lo que debemos, también estamos pecando, dice la palabra. Entonces, en la Biblia encontramos, o nos enseña la palabra, 4 tipos de pecado. Y si consideramos en este caso la ira, el enojo, que es lo que Jesús está hablando y queriendo enseñar, en cada una de estas formas encontramos lo siguiente. Por ejemplo, si uno está enojado y comete pecado de acción, pega. Si uno está enojado y comete pecado de palabra, insulta al otro. Si uno está enojado y comete pecado de pensamiento, descalifica en su mente al otro. Puede discriminar, puede pensar cosas malas sobre el otro. Y si uno está enojado y hace pecado de omisión con el otro, entonces, por ejemplo, una de las formas de expresar el enojo es ignorando a la persona, es no saludando, es no amando, es no brindando las cosas básicas que se tienen que brindar. Entonces, cuando omitimos, por ejemplo, el respeto, la honra, el saludo, son cosas que se esperan de cualquier persona. Entonces, el pecado de omisión es no hacer lo que se tiene que hacer. Son 4 formas que podemos pecar. Y eso es lo que viene a enseñar acá Jesús. Que Dios ve el corazón de nuestras vidas, ¿no? No solamente los pecados de acción, sino que también ve nuestra mente y espera que podamos agradarle con todo nuestro ser, no solamente de acción. Porque si prestamos atención, el pecado de acción es quizás el más evidente, es el que se ve en forma práctica y es el más juzgado, al más criticado severamente, porque no podemos ver el pensamiento del otro, entonces no podemos juzgar.
y también el pecado de acción es el que juzga la ley y el tribunal humano. Cuando se está en un juicio, se está por un robo, por una estafa, por un crimen, por un abuso. Son hechos concretos, comprobables. No se está en un juicio ante un tribunal porque alguien esté pensando mal del otro. Entonces, vivimos en un mundo en donde la justicia se establece por la ley y la ley se basa en los hechos. Sin embargo, la ley cristiana, la ley de Dios, la ley de Cristo es distinta. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. La ley de Dios es distinta a la ley del mundo que juzga por los hechos. Dios no juzga solo por los hechos, sino que juzga por los hechos, por las palabras, por los pensamientos y por la falta de hechos, por la falta de acción o los pecados de omisión. Eso es lo que Jesús está enseñándonos aquí en cuanto a cuidarnos de no pecar de ninguna de las formas, y en este caso con la ira, ¿no? Y luego da dos ejemplos de cómo tenemos que hacer para evitar caer en el enojo, en la ira, y poder solucionar las relaciones. Da un enojo y un ejemplo de enojo con un hermano de la iglesia, en donde uno va al culto a adorar a Dios y sabe que el otro hermano está peleado o tiene algo contra uno. Ese es el contexto que pone Jesús. Y el segundo ejemplo es de un creyente para con un incrédulo, para con una persona que no conoce a Dios, y la persona tiene algo contra el creyente porque el creyente, en este caso, Jesús da a entender que tiene una deuda económica. El creyente le debe plata al no creyente. El no creyente está enojado con el creyente. Entonces, el consejo de Jesús ante el enojo tanto del hermano creyente como del incrédulo hacia el creyente es: ponete de acuerdo ahora, arreglar la situación lo antes posible, tomar la iniciativa y actuar inmediatamente. No dejes pasar el tiempo, ni con el hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque los pecados no son solamente de acción, son también de pensamiento, son de palabra, son de omisión. Entonces, arreglate con tu hermano de la iglesia antes de seguir viniendo a los cultos y hacer como si nada pasa, y andá y habla con la persona que tenés una deuda. No esperes hasta que esa deuda genere intereses, no esperes hasta que te manden una carta de intimidación y hasta que después te llamen a ir ante la justicia. Eso es lo que está diciendo Jesús. No dejemos que el enojo rompa las relaciones. Y eso también dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 26, 27. Si se enojan, dice, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Acá apóstol Pablo aclara y ayuda, ¿no?, a entender algo, que cuando no solucionamos una situación y dejamos que una relación continúe rota y que llegue a su extremo para hablar recién, entonces le estamos dando lugar al diablo. Tenemos que ser inteligentes y acatar este consejo de Jesús de actuar, de tomar la iniciativa. Sea nuestra la falta o no, pero tenemos que tomar la iniciativa. ¿Para qué? Para que el diablo no gane lugar entre medio de las relaciones. Para no esperar hasta que la relación se ponga tan tensa y se haga tan difícil de sobrellevar para después tener que ir a hablar. De todas formas vamos a tener que ir a hablar, sea por las buenas o por las malas. Entonces, ese es el consejo de Jesús para con la ira. Mantengamos las relaciones sanas. Dice Hebreos: en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Así que esta es la palabra y la reflexión para este día, y espero que sea de bendición, que haya sido de bendición para tu vida, y que tengas una excelente jornada.